Por supuesto, recibimos, como se merece a nuestro disertante, el doctor Ricardo Gil Lavera. Bueno, buenos días a todos. Yo le quiero en primer lugar agradecer al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero la invitación que me ha realizado para poder compartir con todos ustedes estos momentos, y por supuesto también agradecerles a ustedes que se hayan molestado hasta aquí en esta fría mañana de Santiago, ¿no? Yo quisiera dividir la exposición en dos partes. Me han invitado sustancialmente a raíz del comienzo de la implementación de la oralidad civil efectiva en Santiago del Estero, que es un proceso que se viene dando en todo el país y que ya yo les pido disculpas que voy a tener que hablar de cuestiones civiles cuando ustedes saben que yo no soy civilista. Pero antes me gustaría poner la cuestión en contexto y hacer algunos comentarios breves acerca de qué es 2020, por qué nació y cómo se inscribe la cuestión de la oralidad civil dentro del programa de Justicia 2020. Como todos ustedes saben, hoy en día la cuestión de la justicia figura en la agenda pública. Hoy en día hay una muy fuerte demanda ciudadana en torno a la necesidad de introducir cambios en el sistema de justicia. Y todos los relevamientos de opinión dan cuenta de que existe una fuerte desconfianza de la gente hacia el servicio de justicia. Esta desconfianza, esta falta de credibilidad apunta sustancialmente a dos aspectos. La gente desconfía, por un lado, sin duda, en la independencia e imparcialidad de los jueces, que no resuelven los asuntos de acuerdo a lo que establece la ley, sino por otro tipo de motivaciones. Y hay una muy fuerte crítica con relación a la eficiencia del servicio de justicia. De que la justicia es muy difícil llegar, es muy difícil acceder, que no resuelve las cosas que se le llevan en un tiempo adecuado, en un tiempo útil, etc. Una crisis institucional, diría, por un lado, y otra una crisis respecto a su eficacia. Y esto en verdad es algo muy malo. Digo muy malo porque no puede subsistir un régimen democrático sin una justicia creíble, porque la justicia es la destinada a establecer los límites a la actuación de los gobernantes, por un lado, y a garantizar los derechos de todos. Todos los derechos que están establecidos en las cartas constitucionales tienen un ámbito donde finalmente encuentran tutela. El último ámbito es en la justicia. Y sobre todo desde la recuperación democrática hemos advertido que la justicia, que antes era como un convidado de piedra dentro del sistema institucional, nadie reparaba en las cuestiones de la justicia, ahora se ha convertido en un actor protagónico. La gente cada vez más mira a la justicia porque es la que puede en algún momento tutelar los derechos que tienen todos los ciudadanos. La justicia es así como la columna vertebral de un sistema democrático porque es la que preserva el Estado de Derecho. Por supuesto que si todas las cuestiones terminan resolviéndose en la justicia, es muy importante de que los ciudadanos puedan acceder a ella. Yo creo que el acceso a la justicia en sí mismo es una garantía fundamental porque es la que permite, en última instancia, el disfrute y goce de los otros derechos. Si no se puede acceder a la justicia, bueno, todo el resto de los derechos que consagran las constituciones se convierten en letra muerta. Por eso sobre todo las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, bueno, consagran claramente este derecho, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando dice el derecho de toda persona a un recurso efectivo frente a la justicia.
O la Convención Americana, en el artículo 8, en el punto 1, cuando dice el derecho a ser oído por un tribunal imparcial y que le resuelva sus asuntos en un plazo razonable. O el 25 de la misma convención, ambos de jerarquía ahora constitucional, cuando dice el derecho a un recurso sencillo y rápido frente a los tribunales para poder proteger sus propios derechos. En consecuencia, los estados tienen la necesidad, la obligación de establecer determinadas acciones positivas para posibilitar este acceso a los estados judiciales. Y esto supone una obligación de dos órdenes. Por un lado, establecer cuáles son los mecanismos normativos, procesales, etcétera, para poder acceder a la justicia. Estas son las reglas. Y estas reglas deben también, obviamente, garantizar el derecho a la independencia judicial, a la imparcialidad de los jueces, a resolver las cuestiones en un plazo razonable, a la defensa del juicio, etc. Es decir, diseñar normativamente un sistema judicial que pueda posibilitar todo esto. Y una segunda obligación, porque esto solo por sí mismo no basta, porque en realidad uno puede tener normas extraordinarias, pero sin embargo no todos los ciudadanos pueden utilizarlas. La segunda obligación de los estados es poder remover aquellos obstáculos que impiden a toda la gente acceder a ese sistema normativo. Y que esto tiene que ver con las limitaciones que hay en materia de pobreza, muchas veces el recurso judicial es caro, o de asistencia letrada, la posibilidad de tener letrados que patrocinen, que lleven los asuntos, o hoy en día también se discute la necesidad de remover algunas desigualdades estructurales, es decir, que determinados grupos sociales, por razones estructurales, no pueden llegar a la justicia. Todas estas consideraciones apuntan de que resolver la cuestión de la justicia es algo muy importante hoy en día para la Argentina democrática. Y estas son también las razones que han inspirado la creación de este programa que se llama Justicia 2020. Justicia 2020 es un programa de reforma judicial integral y a mediano plazo, por eso su nombre de 2020, que nació a comienzos de la administración del actual gobierno y bueno, se encuentra próximo a cumplir porque ya estamos muy cerca del 2020. Por cierto, las dificultades que se observan en materia de justicia no responden a cuestiones económicas solamente ni a cantidad de órganos judiciales. Argentina destina en promedio un punto de su Producto Bruto a gasto en justicia. Y este porcentaje incluso es mayor que el que destinan países desarrollados. Estados Unidos el 0.80, España el 0.70, Chile mucho menos de los países latinoamericanos, el 0.50. Después Argentina no le faltan jueces. La Argentina tiene 6.500 jueces en todo el territorio, que significan tener aproximadamente 15 jueces cada 100.000 habitantes. Y esta es una tasa que resulta superior a comparar estos mismos países. 11 en Estados Unidos, 14 en España, 12 en Uruguay. Es decir que, y por otro lado, tampoco es una cuestión de capacitación. Nuestros operadores jurídicos poseen un nivel de calidad importante. Las sentencias de los jueces argentinos son citados en otros países de la región y son punto de referencia incluso para órganos internacionales. Entonces, si no es una cuestión estrictamente de plata, por supuesto, más recursos podrían brindar más posibilidades, pero no es estrictamente de dinero. No es cuestión también de cantidad de órganos. La salida no es nombrar más órganos, ni tampoco de capacitación de los operadores,
bueno, hay que estudiar, bueno, qué cuestiones estructurales hacen que se haya instalado esta desconfianza en el funcionamiento judicial. Por supuesto, no hay que ignorar que muchas veces la imagen de la justicia es representada a lo mejor por la actividad de unos pocos jueces, ¿no? Probablemente en la capital federal, en Comodoro Pi, no hay más allá de 20 jueces, que es un número ínfimo comparado con los miles que hay en todo el país, pero la naturaleza de las causas que llevan, la investigación de las causas de corrupción o causas contra funcionarios públicos, etc., muchas veces dan lugar a crear una imagen que no responde a lo que es la justicia argentina en todo el país. Pero de todas maneras, para tratar de remover esta cuestión de confianza e ir introduciendo cuáles son los cambios estructurales que hagan falta, es que nació 2020, cuyos objetivos era poder tener una justicia cercana, moderna, transparente e independiente. 2020 es una experiencia inédita en materia de debate y discusión digital en materia de justicia. Digo inédita porque es la primera vez, no existe otro antecedente como 2020 en el que se crea una plataforma de discusión sobre temas de justicia. 2020 se planteó la posibilidad de establecer 7 ejes, el eje institucional, el penal, el civil, el de derechos humanos, el de gestión, el de justicia y comunidad, en la cual la gente pudiera, cualquier persona, inscribirse en la plataforma y sobre la base del material que se sometía a discusión, ir debatiendo libremente la posibilidad de introducir determinados cambios, discutir qué cambios hacían falta. A ver. No quiero volver para atrás. Ahí está. Los números que yo les voy a dar son a diciembre del año pasado, que es cuando... ¿Qué va pasando solo? Bueno, ahí van a ver ustedes en la pantalla. Hay que volver para atrás. Lo voy a seguir acá. Ahí. Bueno, a fines del año pasado, a noviembre, había 54.600 personas inscritas. Hoy en día, que ya se ha cerrado el ciclo correspondiente a este año, hay cerca de 60.000. Ahí sale esa placa que se recicla. Bueno, no importa. Ha habido decenas de reuniones presenciales, se han abierto 54 ejes de debate sobre diferentes temas. Es decir, que la participación ha sido notable. Esta es la cantidad de ingresos que ha habido en la plataforma, en el cual a fines del año pasado había 25.000 ingresos que se habían producido para discutir. Y aquí están puestos muy genéricamente, bueno, algunos resultados de Justicia 2020. Por supuesto, en materia de corrupción, a través de 2020 salió la ley del arrepentido, salió la ley de responsabilidad de las personas jurídicas. En materia penal, la ley de flagrancia, que ha permitido que los procesos por flagrancia, que antes podían demorar meses o un año, ahora se resuelvan en días, en 3 días está el promedio actual. Los datos judiciales abiertos, que es la posibilidad de ir introduciendo de manera sistemática información sobre el desempeño de la función judicial, lo que va a permitir sin duda poder realizar mejores políticas públicas.
Los centros de acceso a la justicia, hay estos centros de acceso a la justicia que están distribuidos en todo el país y es para poder resolver de una manera rápida y a través de distintas mediaciones problemas que se lo lleven. Bueno, en fin, muchísimas cuestiones. El tema del centro de atención a la víctima. Aquí está alguna de las leyes que han sido aprobadas y que han pasado por Justicia 2020. Esto es lo que nos refiere recién del Centro de Acceso a la Justicia, la cuestión de las víctimas. Uno de estos programas tiene que ver con la oralidad civil efectiva. Que es probablemente uno de los supuestos en los cuales se ha producido un señalado éxito en el programa. ¿En qué consiste la oralidad civil efectiva y por qué se llama efectiva a esta oralidad? Nuestras leyes procesales civiles, que provienen de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del siglo XIX y que tiene antecedentes en el derecho canónico, habían establecido un proceso civil predominantemente escrito, desconcentrado, sin inmediación y sobre todo con una enorme delegación por parte del juez hacia los empleados inferiores. Un proceso lento, burocrático, en el cual los procesos teníamos un promedio en todo el país de 5 años de duración de los procesos ordinarios y que esto obviamente producía una enorme insatisfacción. ¿Cuál es el eje sustancial sobre el cual había que cambiar? Cuando uno establecía, bueno, ¿por qué demoran tanto los procesos? Bueno, porque eso depende de la voluntad de las partes. En el proceso civil rige el principio dispositivo, en el cual las partes pueden libremente decir cuándo actúan dentro del proceso, cuándo notifican, cuándo van a un traslado, siempre y cuando no se caiga en una caducidad, etc. Y en realidad el principio dispositivo no puede tener este alcance. ¿Qué significa en puridad el derecho del principio dispositivo? Que las partes pueden disponer libremente, por supuesto, de la acción y su derecho. Pueden disponer libremente también qué pruebas presentan o no. Pueden disponer si contestan o no contestan un traslado. Sin duda esto entra de la libre voluntad de las partes. Pero el principio dispositivo no autoriza a que sean las partes las que manejen el proceso. El principio dispositivo no autoriza a que sean las partes las que establezcan el tiempo del proceso. Repito que el proceso, una vez que se somete a la decisión jurisdiccional una determinada pretensión, hay un interés público también de que esto sea resuelto de determinada manera y dentro de determinada forma. Y esto tiene que ver de que la dirección del proceso no la tienen las partes, es una función del juez. Es el juez, respetando obviamente el derecho de las partes sobre su acción, el que tiene que gobernar y establecer de qué modo el proceso se va llevando a cabo. En consecuencia, la idea central que tuvo la cuestión de la oralidad es tratar de establecer, a través de un sistema de audiencias y con un papel protagónico del juez, un sistema en el cual fuera el propio juez el que pudiera ir conduciendo el proceso. Esto nació, bueno, voy a pasar a la otra, al otro power, el power de la oralidad civil. Esto nació en el año 2016 en la provincia de Buenos Aires,
con una experiencia piloto. Este es uno de los objetivos que tiene la oralidad efectiva, que es buscar reducir los plazos totales de los procesos de reconocimiento, con determinadas metas de acuerdo a las posibilidades de que esto tenga soluciones conciliatorias por las partes y también aumentar la calidad de las decisiones judiciales. Les decía que esto arrancó en el año 2016 en la provincia de Buenos Aires, con un grupo de jueces que, utilizando por un lado un recurso que estaba ocioso, que son unas videograbadoras, un sistema de videograbación que había comprado la Corte de la provincia y que no se utilizaba, con una base normativa escasa, que es una norma que figura en casi todos los ordenamientos de la República, en el orden nacional, en el artículo 35, que establece las facultades instructorias del juez, es decir,